Ahí estamos. Entonces les estaba diciendo que para poder realizar la parte del análisis sintáctico a cualquier gramática, como todos los lenguajes de programación pues tienen una gramática, entonces nosotros vamos a hacer un ejemplo bastante pequeño para que podamos entender cómo someter esta gramática en un análisis sintáctico. Lo primero que hay que hacer es encontrar el conjunto de primeros y encontrar el conjunto de siguientes. Recuérdense que les estaba diciendo que el conjunto de primeros hay que sacárselos o hay que obtenerlo a todos los no terminales. En este caso solo tenemos dos nada más, S y A. Entonces vamos a encontrar los primeros de S. Vamos a colocar los primeros de S. ¿Quiénes serán? Aquí es bastante sencillo, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, la regla dice que si lo que tengo de primero es un no terminal, sus primeros van a ser los primeros de ese no terminal. Entonces, si se fijan, la S, su primero es una A. Entonces, hay que ir a buscar la A con cuál inicia en este caso. Y si se fijan, la A tiene tres primeros, porque posiblemente podemos iniciar con una A, o bien podemos iniciar con una B, o bien podemos iniciar con una C, ¿verdad? Entonces, ese es algo muy importante. Entonces, nosotros vamos a iniciar con nuestros primeros, que en este caso sería la A, la B y la C. Son los primeros de S. Ahora bien, ¿quiénes son los primeros de A? Que es el próximo no terminal. Son los mismos, ¿verdad? Está A, está B y está C. Son los tres. Entonces lo mismo, está A, está B y está C. Muy bien. Ahora, en los siguientes, vamos a encontrar los siguientes de A. Perdón, los siguientes de S sería primero. Y la regla dice de que para poder encontrar los siguientes, al axioma principal se le debe colocar el delimitador, o sea, el tope de la pila. En este caso, el delimitador lo tenemos de esta forma, ¿verdad? Listo. Porque si se fijan, el axioma inicial AS no aparece del lado de la producción. Entonces, no tenemos que buscar ningún siguiente, aparte del delimitador. Entonces, ahora vamos a encontrar los siguientes de A. ¿Quiénes son los siguientes de A? Que son los que están después de. En este caso, tenemos, ya saben que lo primero que tenemos que hacer nosotros es marcar todos los lugares, todos los ¿cómo se llama? Dentro de la producción, las producciones que tengan esa A. En este caso, vamos a verificar esta A, esta A y esta A. Entonces vamos a ver quiénes son los que están después de esa A. ¿Cuál es el próximo no terminal? Perdón, ¿cuál es el próximo terminal que está después de esa producción? Entonces verificamos. Miren, recordemos que cuando está de último y lo que sigue, no hay quien siga después, cuando está de último, su siguiente tiene que ser el siguiente de donde nosotros estamos. En este caso sería el siguiente de S. Entonces, el primer elemento del siguiente de A es el siguiente de S. Entonces, se lo vamos a colocar. ¿Quién es el siguiente de eso? Es el delimitador. Ya está listo. La primera línea ya está lista. Ahora vamos a analizar la segunda línea. ¿Quién está después de la no terminal A? Una A. Entonces vamos a colocar la A. Y verificamos quién está después de la tercera A, la B. Entonces, las tres opciones, en este caso de primeros de la A y de la A, perdón, es la A y la B. Entonces yo aquí ya tengo mis siguientes listos. Tengo mis primeros y tengo mis siguientes. Muy bien. Una vez, y hasta aquí llegamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces tengo mi conjunto de primeros y tengo mi conjunto de siguientes. Después de que yo ya tenga mi conjunto de primeros y siguientes, voy a empezar a crear la tabla de análisis sintáctico. La tabla de análisis sintáctico la vamos a hacer de esta forma. Vamos a colocar aquí una matriz que de este lado, vamos a colocar todos los no terminales. Y en el lado de arriba vamos a colocar todos los terminales, incluyendo el delimitador.
¿Estamos bien? De un lado, en el encabezado de las filas vamos a colocar los no terminales y en el encabezado de las columnas vamos a colocar todos los terminales en este caso. Muy bien, entonces los vamos a colocar. Voy a borrar esto. Manchamos y vamos a buscar quiénes son en este caso mis no terminales. Solo son dos. En este caso únicamente es la S y es la A. Muy bien. Entonces ahí estamos. La S y la A. Ahora, ¿quiénes son mis terminales? En este caso está la A, está la A, está la B, está la C y está el delimitador. ¿Estamos bien? No se coloca el símbolo vacío, ¿verdad? No se coloca el símbolo vacío, únicamente se debe colocar el delimitador, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a verificar y a construir la pequeña tabla. Vamos a colocarlo acá. Muy bien. Fíjense pues. Acá nosotros nos vamos a guiar en el conjunto de primeros, ¿verdad? En esta parte nos vamos a concentrar en el conjunto de primeros. ¿Por qué? Porque dice, el análisis es esto. Dice que si estoy en S, ¿cuál es la producción que me permite llegar a la A? Esa es la lógica de la construcción de la tabla de análisis. Estoy en el no terminal, puedo decir, bueno, estoy en la A, habrá un camino para llegar a este terminal. Eso es lo que nosotros vamos a analizar. Si no hay, pues definitivamente no se coloca nada y más adelante verificamos que es un error. Y si hay, pues copiamos la producción, el cual nos ayuda a llegar hasta ahí. Muy bien. Veamos entonces. Empezamos a construirlo. Si estoy en ese y quiero llegar a la A, pues según mi conjunto de primeros, sí puedo llegar de forma directa a la A. O sea, guíense ustedes en los primeros. Sí es completamente posible llegar a la A. Entonces uno dice, bueno, nos vamos a la producción, que en este caso esta producción, y decimos, muy bien, si estoy en ese, ¿cómo le hago para llegar a la A? La producción es A. Esta es la producción que nosotros vamos a colocar, porque ese es el camino. De ese me tengo que ir a la A para poder llegar a la A. Entonces venimos y escribimos acá. La producción, la regla en la que vamos a escribir. Entonces en este caso vamos a escribir S deriva a una A. ¿Qué es esta regla, verdad? La regla, no vamos a marcar todo el camino, sino que únicamente donde empieza el camino. Ok. Ahora, si estoy en S, ¿puedo ir a la B? Según mi conjunto de primeros, sí. ¿Estamos bien? Según mi conjunto de primeros, sí. Entonces venimos y decimos, bueno, ¿cómo le hacemos para llegar a la B? De la S nos vamos a la A, de la A a la B. Entonces, la regla que hay que apuntar es la misma, porque iniciamos directamente con la producción de A. Entonces, escribimos aquí, S deriva a una A. Otra vez la pregunta. ¿De la S puede llegar directamente a la C? Sí, es completamente posible, ¿verdad? Partiendo de la A nuevamente. Entonces volvemos a escribir la regla que nos pide acá, que en este caso, donde empieza todo el camino, salgo de S y me voy a la A. Y puedo irme yo al delimitador. ¿Hay algún camino saliendo de ese al delimitador? No, no hay ningún camino. No está dentro de mis primeros. No está dentro de mis primeros. ¿Estamos bien? Pregunto, hasta aquí vamos bien, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nos tenemos que guiar en los primeros para poder determinar en dónde está el camino o la producción que vamos a escribir dentro de la tabla. Entonces, vamos a seguir ahorita con A y vamos a indicar, partiendo de A, puedo irme yo a una A. Veamos si hay algún camino.
Según los primeros, sí hay camino, ¿verdad? Sí hay camino. Entonces tengo que ir a buscar cuál es la regla de a una A. Y la regla es esta, miren, estoy en una A y la producción es esta. Esta es la que hay que anotar porque este es el camino que nos permite ir directamente a una A, es AA. Muy bien, entonces vamos a colocar A deriva a una A y luego seguida por otra A, que es la producción. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿estoy en una A, puedo ir a la B? Según mi producción, sí, aquí se puede ir. Entonces, ¿cuál es el camino de la A a la B? El camino de la A a la B sería en este caso de la A a la B. Este es el camino. Entonces, esta es la que yo voy a escribir ahí abajo, B a B. Entonces venimos que A se deriva a B a B. Hay un camino ahorita directo a la C, que es de lo que nos está preguntando, ¿verdad? Si estoy en A, ¿puedo irme a C? Sí, sí hay un camino. ¿Por qué? Porque aquí están mis primeros, ¿verdad? Entonces venimos, ¿y cuál es la producción que nos ayuda a ir a la C? Es esta, ¿verdad? A deriva a C. Entonces venimos acá y decimos A deriva a una C. Entonces, esta gramática, por ser pequeña, pues no aplicamos dos reglas principales con el uso de los vacíos, pero lo vamos a trabajar en un ratito en otro ejemplo. Pregunto, por el momento, ¿todo bien? ¿Me han entendido cómo se arma la pequeña tabla? ¿Ustedes me indican? Sí, que todo bien. Ok, Sí, ingeniero, gracias. por el Bien, momento todo bien. gracias. Bueno, sigamos entonces. Una vez que ya nosotros encontramos, o ya hicimos, perdón, la tabla, vamos a empezar a construir el, vamos a hacer el análisis, como lo trabaja el análisis sintáctico. Recuérdense que van a haber dos pilas. Y estas, ojo, ¿cómo lo van a hacer? Porque es lo que ustedes van a programar. Vamos a tener dos pilas y esas dos pilas se van a comparar y entre cada uno y verificar si existe un camino o una producción que permita, ¿cómo se llama? Determinar e indicar si la cadena que estamos leyendo pertenece o no a esta gramática, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajarlo de este lado. Entonces van a ver dos pilas. Yo voy a colocar acá la división de las pilas, ¿verdad? Y de este lado, nosotros vamos a colocar la producción, las funciones de producción. Y de este lado vamos a colocar, de este lado vamos a colocar la cadena de tokens que estamos leyendo, ¿verdad? Bueno, en este caso, en esta gramática, vamos a probar esta cadena. Vamos a trabajar 2A, 2B, una C, y luego 2B, y luego 2A. Porque esta gramática, si ustedes se fijan, es una gramática para leer palabras, ¿cómo se llama? Palíndromas, ¿verdad? Una de las gramáticas que trabajamos bastante acá. Muy bien, entonces, y algo muy importante, ponemos los delimitadores. Pongo el delimitador de este lado y pongo el delimitador de este lado. Le voy a poner en otro color, perdón, vamos, para poderlo verificar. Vamos a colocar el delimitador de este lado y vamos a colocar el delimitador de este lado, que es el tope de las pilas, ¿verdad? El tope de las pilas. Entonces, una vez que ya tenemos nosotros el tope de las pilas en su lugar, pues vamos a empezar a trabajarlas y decimos, bueno, se almacenó todo la expresión de los tokens, la fila de tokens dentro de la pila, y del otro lado vamos a colocar el axioma principal.
porque ese es lo único que vamos a encontrar en la pila. ¿Quién es el axioma principal en este caso? Es S. Entonces, el axioma principal aquí es S. Así inician las dos pilas. De un lado, el delimitador y el axioma principal. Y del otro lado vamos a tener la cadena de tokens que nos entregó la parte léxica y el tope o el delimitador también, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Iniciamos, vamos a empezar a trabajar. Y decimos, muy bien, vamos a comparar la S con una A, ¿verdad? Vamos a comparar la S con una A. Y esto lo hacemos con la tabla, de la S a la A. Voy a crear una pequeña imagen aquí para poderlo manchar. Ahí estamos. Me voy a llevar esta imagen para poderla manchar. Okay. Entonces, decimos nosotros, según nuestra tablita. Si estoy en S, ¿cuál es el camino para ir a A? Que es lo que estoy marcando, ¿verdad? El camino es este, miren. Dice que la S se tiene que convertir en una A. Entonces, vamos a empezar a hacer esa conversión. Entonces, nuevamente, no voy a jalar el delimitador. Estamos bien por cuestiones de tiempo. Entonces, la S se debe de cambiar, la función se debe de cambiar a la función de A, que es lo que tengo yo acá, ¿verdad? Y de este lado sigue siendo la misma cadena porque no hemos tocado absolutamente nada. De igual aquí voy a dejar pendiente el delimitador. Okay. Ahora nuevamente, cualquier cosa que no entiendan me detienen, por favor. Ahora vamos a comparar esta A con esta A, ¿verdad? Hay un camino de la A a la A. Vamos a ver nuestra tablita. De la A a la A, ¿verdad? Es este el camino, vean. La A se tiene que convertir en una A. Muy bien. Entonces venimos nosotros A. Y hay algo muy importante. Aquí por ser palíndrome no se van a poder, ¿cómo se llama? Aplicar esta regla como lo vamos a trabajar en un ratito. La producción la escriben al revés. Recuérdense que es una pila. Entonces la escribimos al revés. En este caso se va a convertir, aquí aunque lo escriba al revés, va a salir igual, por eso les estaba explicando. Ahí se recuerdan, escribimos A y A, que es la regla que nosotros tenemos de este lado. Y de este lado, pues sigue siendo la misma cadena. A. Ok. Ahora viene la otra regla. Acuérdense bien, una de las reglas es que cuando se convierta, cuando nosotros cambiemos la producción, la tenemos que colocar al revés. Eso es muy importante, lo colocamos al revés. Y la otra regla dice de que cuando se tope un terminal con otro terminal y es el mismo, estos se desapilan o se quitan de la pila cuando sean iguales, ¿verdad? Cuando sean iguales. En este caso, si se fijan, vamos a comparar esta A con esta A. Entonces, ¿qué va a suceder? Se van a eliminar, ¿verdad? Cuando se topen dos iguales, se van a eliminar. ¿Estamos bien? Esa es otra regla muy importante. Ahí estamos eliminando la A con la otra A. Ahora vamos a continuar. ¿Qué es lo que nos quedó en la Perdone, pila? ¿Lo escucho? ¿cómo es que, o sea, cómo es que se eliminó el último de las funciones de producción y la primera de la cadena de tokens? ¿Cómo es que se eliminó lo que está marcado en rojo? Sí, es como que si fuera, es una especie de espejo o algo así, supongo, ¿no? Cuando la regla dice, el algoritmo dice que cuando se topan el mismo terminal en la parte o en la cima de la pila, se tienen que desapilar. Eso es lo que dice. En otras palabras, cuando usted se tope con una A y con otra A, porque los dos son iguales, se tienen que desapilar de la pila. Desaparece. Lo quita de la pila. Es parte del algoritmo.
Es parte de la función que tenemos que trabajar. Cualquier cosa me cuentan, por favor. Entonces, ahí lo eliminamos. Se fue. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó en la pila? Por el momento solo hay una A y esta A. Y luego tenemos ya del otro lado, ya solo tenemos esto. Ok. Ahora sigamos. Vamos a comparar esta A con la otra A. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la función? Porque son funciones de parámetro. Tiene una A y tiene del otro lado otra A. Entonces, ¿cuál es la función en este caso? Una A con una A. Y verificamos. Una A con una A, la producción es esta. Entonces, esta A se vuelve a convertir en una... vamos a quitar esto. Entonces, se vuelve a convertir en esto, como lo dice en la tabla, ¿verdad? Entonces, está la A que ya estaba en la pila, ahora se apiló esta parte. AA. Y aquí tenemos todavía A, B, B, C, B, B, A, A. Muy bien. Y nuevamente nos topamos con la regla. Cuando sean iguales, que se desapilen. Igual, igual, se desapiló. Entonces, lo que me queda ahorita del lado de la cadena, del lado de las funciones de producción, únicamente es A, una A. Y del otro lado ya tenemos B, B, C, B, B, A, A. Muy bien. A. Ahorita vamos a comparar esta A con esta B. Buscar la producción de A, B. Entonces venimos acá. De A, B, la producción es esta. Vean. B, A, B. Entonces vamos a cambiar esta pequeña regla nuevamente. Entonces decimos acá las dos A que ya están en la pila. Y luego va B, A, B. Esa es la regla que nos indica en la tabla, no pueden haber dos. Y de este lado tenemos BB, C, B, B, A, A. Y acá, cuando se topan iguales, se eliminan. Ya estuvo. Entonces ahora seguimos nuevamente lo que hay en la pila. A, A, B, A. Y de este lado tenemos B, C, B, B, A, A. Ahora comparamos A con la B. ¿Cuál es la producción de A y B según nuestra tablita? Producción de A, B es B a B. Ese es el camino. Entonces venimos acá nuevamente. Entonces esta A, esta producción, este no terminal A se convierte en B a B. Y del otro lado todavía tenemos B, C, B, A. Y ahora cuando están iguales se vuelve a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó en la pila? En la pila por el momento tenemos A, las dos B y esta A. Y de este lado tenemos C, B, B, A. Ok. Ahora vamos a comparar A con C. A con C. ¿Cuál es la regla A con C? Es directamente una producción. La A se cambia a una C. Entonces decimos A, B, B y C. La función ahora nos devuelve una C. Y de este lado tenemos C, B, B, A. Entonces ahora, C con C se elimina. Que sigue en la pila A, B, 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 A. B con B se eliminan. Y nos quedó en la pila A, B, B, A. B con B se eliminan. B con B se eliminan y nos quedó A. Y del otro lado, A. Se eliminan y nos quedó A. Ya saben, se elimina. Y nos quedó lo que no estuve copiando, pero tiene que estar siempre en el tope, ¿verdad? Nos quedó delimitador con delimitador. Y cuando sea delimitador, decimos, esta cadena de tokens pertenece a este lenguaje. Entonces, ahora sí, que se haga la tabla, que se haga el, ¿cómo se llama?
el árbol e iniciamos con la parte sintáctica. ¿Alguna duda que tengan? Ustedes me indican. Ahorita vamos a hacer otro un poquito más pesado. De momento todo bien, Inge. Ok, muy bien. Sí, ingeniero, todo bien por el momento. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplo ya ahorita con un poquito más, no pesado, sino que una gramática ya un poquito más compleja, ¿verdad? Entonces, la verdad no tengo ni idea si ustedes tienen sus apuntes todavía, pero es un ejemplo que lo venimos trabajando desde la semana pasada. Permítame, solo vamos a agregar una hoja más. Ahí estamos. Esta gramática ya está normalizada, porque la normalizamos la semana, no me acuerdo, la semana pasada creo yo, y quedamos en esto, E deriva a una TE'. Esta es una gramática para, ¿cómo se llama? Operaciones aritméticas, ¿verdad? Y tenemos acá E'. E' deriva a más TE', o bien menos TE' y un vacío. Y luego tenemos que T deriva a FT', y T' deriva a una signo de multiplicación, FT', o bien el signo de división, FT', o bien un vacío. Y F deriva a un grupo que me regresa al axioma principal, o bien a un num, o bien a un ID. Muy bien. Esta gramática la normalizamos la semana pasada. ¿Sí? Una vez que ya está normalizada, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el conjunto de primeros y el conjunto de siguientes. Y aquí sí es un poquito más complejo buscar los primeros y los siguientes, ¿verdad? Entonces, pero lo vamos a trabajar. Lo vamos a hacer de forma rápida, para que usted recuerde lo que se trabajó la semana pasada. Entonces, encontremos conjunto de primeros. Serían los primeros de. Encontremos primero los primeros de. Primeros de, ¿quiénes son? Ahí estamos. Voy a crear esto como una imagen para poderla manchar y que no me cause ningún problemita. Ahí estamos. Esto ya está como imagen. Voy a borrar esto. Muy bien. Okay. Primeros de E. ¿Quién aparece de primero de E? Un no terminal T. Entonces hay que ir a buscar esa T. Y aquí está. ¿Quién aparece primero? La F. Hay que ir a buscar esa F entonces. ¿Quiénes son sus primeros? Un paréntesis, num y id. Recuérdense que los primeros hay que ir a buscar a todos los primeros de ese no terminal. Entonces, ¿quiénes son en este caso? Sería paréntesis, num y id. Ok, esos son sus primeros de E. Ahora bien, vamos con los primeros de E'. Primeros de E'. Ok. Vamos a borrar rapidito por aquí.
Verificamos. E', ¿quiénes son sus primeros? Está el signo más, está el signo menos y está el vacío. Ese sí tiene sus primeros lo más cerca posible. Entonces vamos a colocar, está el signo más, está el signo menos y está el vacío. Listo. Ahora vamos a ir con los primeros de T. Ok. Los primeros de T, vamos a verificar quiénes son los primeros de T. Primeros de T es la F, o sea que hay que ir a buscar F. ¿Quiénes son los primeros de F? Paréntesis, num y id. Son sus tres primeros. Entonces tenemos acá paréntesis, num y el id. Ahí estamos. Perdón, estas son las llaves, ¿verdad? Cuando quiere salir, sale. Ahí estamos. El id. Entonces son sus primeros. Voy a escribirlo bien. Ahora vamos con los primeros de T'. Primeros de T', ¿quiénes son? Entonces colocamos primeros de T'. Primeros de T'. Primeros de T' los tiene de forma directa. Son tres: multiplicación, división y vacío. Entonces tenemos en este caso multiplicación, división y vacío. Listo. Ahora vamos a ir con los primeros de F, que son los últimos primeros que tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a colocar primeros de F. Primeros de F. ¿Quiénes son los primeros de F? Que son estos, paréntesis, num y id. Son tres. Paréntesis, num y id. Muy bien. Ahorita vamos a encontrar los siguientes. ¿Quiénes son los siguientes, verdad? Vamos a colocar los siguientes aquí rapidito. Vamos a empezar con los siguientes de E. Por ser axioma principal le debemos de colocar el delimitador. Entonces le vamos a colocar acá el delimitador como principal. Vamos a ver quiénes son los siguientes de E. Vamos a marcar. E solo aparece aquí. Es la única aparición de E, creo yo. Luego son E', E'. Sí, solo es. ¿Quién está después de la E entonces? Después de la E hay un paréntesis. Ese es su siguiente. Entonces el otro siguiente es el paréntesis. Y ya está listo, ¿verdad? Entonces tiene dos siguientes. Por ser axioma y el paréntesis. Perdón, ahorita viene a revisar mensajes. Según yo, está grabando. Sí está grabando, Erika. No tenga pena, sí está grabando. Cualquier cosa me cuentan siempre, ya saben. Estamos con los siguientes de. Ahora nos tocaría los siguientes de E'. Siguientes de E'. ¿Quiénes son los que están después de E'? Vamos a marcar aquí. Está acá. Voy a colocarlos en acá. Está acá. Está acá. Y está acá. T'. Ahí están los E'. Entonces vamos a buscar en dónde están sus siguientes. Verificamos. Está de último y cuando está de último tiene que ser los siguientes de donde estoy, dice la regla. Si está de último, por favor agregue los siguientes de donde nosotros estamos trabajando. En este caso serían los siguientes de E. ¿Quiénes son los siguientes de E? Están arriba. Entonces los vamos a agregar al conjunto. Los vamos a agregar al conjunto de siguientes de E', que es el delimitador y el paréntesis. Vamos a ver. La primera línea ya está. Ahora veamos acá. Aquí también aparece de último. Y si aparece de último, tiene que ser los siguientes de E', pero apenas lo estamos haciendo, entonces no voy a agregar nada. Y está aquí también. También aparece de último
O sea que necesitamos nuevamente los siguientes de E', que es en donde estoy. Entonces no hay más apariciones de E'. Entonces nos quedamos con ese conjunto de siguientes. Ya están mis siguientes ahí. Ahora vamos a encontrar los siguientes de T. Es el que toca. Siguientes de T. Listo. ¿Quiénes son los siguientes de T? Buscamos acá todas las apariciones en el lado de la producción de donde aparezca la T. En este caso tenemos acá, acá y acá, lo más T', T'. Sí, son esos tres apariciones de la T en el lado de la producción. Entonces verificamos. Empecemos con la primera. Después de la T va la E'. Dice que si a la par tengo un no terminal, tengo que ir a buscar los primeros de esa E'. Entonces, ¿quiénes son los primeros de la E'? Aquí ya lo tengo a la par, vean. Aquí están los primeros de E'. Esos son sus siguientes, porque es lo que aparece después. Entonces vamos a colocar los primeros de E' como los siguientes de T. En este caso es el signo más, el signo menos y el vacío, ¿verdad? El vacío. Más, menos y vacío. Ojo. Estos son los primeros. Estos son los primeros de E'. Dice que en los siguientes no se debe de colocar el vacío. No se debe de colocar el vacío. Entonces yo no puedo venir, porque aquí está, pero no lo puedo agregar yo. ¿Qué sucede con este vacío entonces? La regla dice que cuando aparezca de primero, como en este caso nos apareció de primero, después del que sigue, hay que tomar los siguientes de donde nosotros estamos. Porque posiblemente esa, si ustedes se fijan en la lógica, esa E' algún día va a ser vacío. Y si está vacío, se quedó al borde de la T. Entonces, por eso es de que de una vez vamos a colocar los siguientes de E como los siguientes de T también. Entonces, ¿quiénes son los siguientes de E? En este caso es delimitador, paréntesis, por el momento. Ahí estamos. Ahora vamos a seguir con la próxima, que es aquí, ¿verdad? ¿Quién está después de la T? E'. Otra vez lo mismo, los primeros de E' ya los coloqué. Nos verificamos acá, es el mismo que estamos trabajando, porque son los primeros de E'. Ya los colocamos, los primeros de E', inclusive encontramos un vacío, por eso fue que tuvimos que tomar los siguientes de E', que son los que estoy construyendo. Entonces, hasta ahí llegamos, nuestro conjunto de siguientes de T. Ok. Ahora bien, vamos a seguir. Nos tocaría los siguientes de T'. Siguientes de T'. Siguientes de T'. ¿Quiénes están después de la T'? Marquemos todo donde está T', T' y T'. Ok. ¿Quiénes están después de T'? Después de T', está de último. Y si está de último, tiene que agregarse los siguientes de T. Entonces, ¿quiénes son los siguientes de T? Son los que están ahí arriba. Los que acabamos de sacar. El signo más, el signo menos, delimitador y paréntesis. Ok. En la primera línea ya está. Ahora veamos la próxima línea. Está de último. Si está de último, hay que tomar los siguientes de T'. ¿Quiénes son los siguientes de T'? Son los que estoy construyendo. Entonces ahí estamos. Y también aquí está de último, entonces hay que tomar los siguientes de T', que ya los tengo. Entonces serían solo esos nada más, ¿verdad? Entonces cerramos acá y listo. Ahora nos tocaría siguientes de T', siguientes de F. Es el que nos tocaría. Siguientes de F. ¿Quiénes son los siguientes de F? Siguientes de F.
Entonces, venimos acá, vamos a marcar todos los lugares donde esté la F. Está aquí, y está aquí, y está aquí. Ahí están las tres Fs. Entonces, vamos a empezar a analizar el primerito. Después de la F nos vamos a topar con los primeros de T'. Entonces, hay que buscar los primeros de T', que acá está. Van a ser los siguientes de F, porque aparecen a la par. Entonces los vamos a agregar todos. Siguientes de los primeros de T'. Es esto, ¿verdad? Sería el signo de multiplicación, el de división y el vacío. No se coloca el vacío me obliga a dar la vuelta. Entonces, como estoy acá, por ese vacío tengo que tomar los siguientes de T también. Entonces busco los siguientes de T son estos, ¿verdad? Entonces los voy a agregar, que es el más, el menos, delimitador y vacío. Muy bien. Ya está listo. Ahora vamos a evaluar la próxima F. Después de la F, estoy ya en la próxima línea de la F, van los primeros de T'. Ya los coloqué. Inclusive con el vacío tengo que tomar los siguientes de T'. ¿Quiénes son los siguientes de T'? Siguientes de T' más ya está, menos ya está, delimitador ya está, paréntesis ya está, nada que agregar. Ahora verificamos el próximo, la misma historia, serían los primeros de T', que ya los agregué, y la vuelta también, porque en T' hay un vacío. Pero ahí estamos. Esto ya no hay nada más que agregar, y cerramos. Entonces ya tenemos nuestro conjunto de primeros y nuestro conjunto de siguientes. Ahora vamos a empezar a hacer nuestra pequeña tablita. Venimos y armamos nuestra tablita y lo que dijimos hace un ratito, de un lado vamos a colocar los terminales y del otro lado vamos a colocar los no terminales. Coloquémoslos entonces. ¿Quiénes son mis no terminales? Está E, E', T, T' y F. ¿Quiénes son mis terminales? Está el más, está el menos, está el símbolo de la multiplicación, está el signo de la división. No importa el orden que usted vaya a colocar, no importa el orden, lo importante es que sí esté, ¿verdad? El de división está los paréntesis, también como terminales, está el paréntesis que abre, el paréntesis que cierra, está num y está id también. Está num y está id. Creo que son todos. Más, menos, multiplicación, división, paréntesis, num, id. Y nos faltaría únicamente el delimitador. Muy bien. Y ahorita yo, por cuestiones de que sea fácil, voy a colocar esto. Muy bien, ahí estamos. Ahora vamos a empezar a colocar cada regla guiándome específicamente en los primeros. Si no están los primeros, no se compliquen, no hay camino para ir. Algunos lo evalúan desde la gramática y está bien, pero no se complique, ya tiene su conjunto de primeros. Entonces ubiquemos los conjuntos de primeros. Empecemos de la E al más. Estoy acá. De la E al más, ¿hay algún camino? Vamos a ver. De la E no hay ningún camino en la más. Si se fijan, en el signo más, perdón, no está dentro de mi conjunto de primeros, entonces no voy a colocar absolutamente nada, ¿verdad? Entonces aquí no va nada. Si no hay nada, ese es un error. Estamos claros, cuando ya se esté trabajando,
Si aparece un vacío, eso es un error. Lo vamos a ver más tardecito. No hay nada. Hay un camino a la signo menos, tampoco. No está en mis primeros. Multiplicación, tampoco. División, tampoco. Paréntesis, sí. Miren, aquí está. De la E al paréntesis. ¿Estamos bien? Sí aparece, o sea que si hay un camino que me permite llegar hasta la C, perdón, hasta ese paréntesis. Entonces, ¿cuál es la regla? Vamos a mi gramática. La gramática es de la E a la T, de la T a la F, de la F al paréntesis. Pero recuérdense que lo que agregamos es únicamente esta producción. ¿Estamos bien? No vamos a agregar todo el camino, sino que únicamente donde empieza todo, que en este caso sería T, E'. Entonces vamos a colocar la producción acá donde va E, T'. Debemos de escribir de esta forma. E deriva a E, T'. ¿Estamos bien? Pero en este caso yo, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de espacio, no voy a escribir toda la producción, solo voy a escribir T'. Entonces vamos a colocar aquí T. E'. ¿Estamos bien? T', que es este camino. Ahora busquemos un camino para cerrar. El paréntesis no hay. Si no está en el conjunto de primeros, no se complica. No hay que hacer absolutamente nada. No hay ninguna forma de poder llegar a ese elemento partiendo desde E. Ok. Paréntesis no hay. Num sí hay. Está entre mis primeros. Entonces, ¿cuál es el camino? E, T', perdón, ET, de T a F, de F a num. Ahí está el camino. Entonces, si hay camino, la única producción que voy a escribir es T, E'. Entonces vamos a colocar en num. Aquí no hay nada. Es T, E'. Ahora busquemos ID. ID aparece en mi conjunto de primeros, sí. Entonces hay camino. ¿Cuál es el camino? El mismo camino de E a T, T a F, F a ID. Entonces es el mismo camino que es T, E'. ¿Hay camino al delimitador? No. Entonces venimos acá, no hay nada. Entonces ya terminamos. Si se fijan, solo nos guiamos nada más en el conjunto de primeros. En el conjunto de primeros, es en donde usted se tiene que fijar. ¿Sí? Ahora bien, vamos a cambiar de fila, trabajemos con las E'. Y aquí quiero que me pongan mucha atención, por favor, porque hay algo que no logramos aplicar en la gramática anterior porque era bastante pequeña. Aquí sí. Concentrémonos en la E'. Camino de la E' a más. Pues no nos complicamos, busquémosle en la conjunto de primeros. E' más sí hay camino. E' más sí hay camino. Entonces, como hay camino, busco. De E' a más, ¿cuál es el camino? De E' a más, el camino es esto. Más T'. Ese es el camino. Está bien fácil el camino. ¿Sí? Vamos a marcar de rojo otra vez. Miren, aquí está el camino. Más T'. Entonces, vamos a escribir acá. Más T'. Quiero ver más T'. Así es. Ok. Ahora, para el menos hay camino. Primero de E' está el menos. Entonces, ¿cuál es el camino? Aquí está el camino, vean. Más T'. Perdón, menos T'. Entonces, el camino es menos T'. En la multiplicación no hay, miren, no hay multiplicación. En la división tampoco. En paréntesis tampoco. En ID tampoco. En delimitador tampoco. Pero quiero que vean esto. Miren, pues, ¿qué va a suceder acá? Cualquier cosa me cuentan, por favor.
Si se fijan, dentro de sus primeros, porque son las columnas donde se colocan, dentro de sus primeros está este vacío, miren. Está ese vacío. Entonces, ¿qué hago si no hay columna de vacío? Ese vacío nos está diciendo de que vayamos a los siguientes de E', vayamos a los siguientes de E', y en cada una de estas columnas coloquemos el vacío. Eso es lo que nos está diciendo ese primero, ese vacío dentro del conjunto de primeros. Vaya por favor, a los conjuntos o los elementos del conjunto de E', y en todos los no terminales que aparece ahí, coloque el vacío. Primero nos aparece el delimitador, entonces venimos en el delimitador, vamos a colocar el primer vacío. Delimitador, colocamos vacío, porque aquí me lo está pidiendo. Y también tenemos que colocarlo en el paréntesis que cierra. En el paréntesis que cierra vamos a colocar vacío. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las dos que nos está pidiendo acá? Y en todas las demás no hay absolutamente nada. No sé si me entendieron con este vacío. ¿Qué van a hacer cuando ustedes se topen con un vacío en sus primeros? ¿Y que podía volver a explicar esa parte? Mucho gusto. Vamos a barra. Perdón, esto no es imagen. Vamos a eliminar todo lo que hicimos. Ok. Hasta aquí creo que íbamos bien. Cualquier cosa me cuentan. Vimos que dentro de mis primeros está el más y está el menos. Recuérdense que los primeros, esto nos indica dónde hay que escribir la producción. Entonces, nos tocó que escribirlo en la columna de más y en la columna de menos la producción. Pero nos topamos que acá hay un vacío. Y aquí no hay columna de vacío. Recuérdense que no hay columna de vacío. Entonces, ¿qué hago? Si aparece el vacío dentro de mis primeros, si aparece el vacío dentro de mis primeros, tengo que buscar el siguiente de ese no terminal. Sería en este caso los siguientes de E'. Entonces se va a sus siguientes de E', que aquí está, los siguientes de E', y luego le va a decir, en cada uno de estas columnas, por favor, agregue el signo, agregue el vacío en esas columnas. Tenemos que agregarlo en la columna del delimitador y en la columna de paréntesis que se está cerrando. Entonces vamos a colocarlo acá en la columna del delimitador, colocamos el vacío. Y en la columna del paréntesis colocamos el vacío. ¿Por qué? Porque son mis siguientes. Para eso sirven los siguientes, para poder marcar los vacíos que deben de estar según si me aparecen de primero. Ok, cualquier cosa me cuento. Vamos a seguir avanzando. Espero que haya aclarado sus dudas. Ahora cambiemos de fila, estamos en la T. ¿Cuáles son las tres que vamos a marcar? Son estas, miren. Solo guíense ustedes en los primeros. Para eso uno busca los primeros. Aquí tiene que ir en el paréntesis abriendo en num y id. Paréntesis num y id. ¿Cómo le hago saliendo de T para ir a un paréntesis? Saliendo de T, me voy a un paréntesis. ¿Cómo le hacemos? Saliendo de T a un paréntesis, primero tengo que pasar por la F paréntesis. Miren todo el camino. Pero recuérdense que no se coloca solo el camino, únicamente se coloca la producción, que en este caso es FT'. Voy a colocar FT' para ir a la columna de paréntesis, a num y a id. FT'. Entonces venimos, ¿dónde vamos a colocar FT'? En paréntesis, abriendo, ¿verdad? Entonces aquí colocamos FT', solo déjeme cerciorar, ¿es FT'? Sí, es FT'. Tiene que ir también en num, FT', y tiene que ir también en id, FT'.
Ok. Ahí está listo. Ya los marqué en los 3. Ahora bien, nos toca la fila de T. Perdón. Ah, no, nos toca la fila de T'. T', ahí vamos bien. Nos toca la columna de T'. ¿Quiénes son los primeros de T'? Tengo que marcar estas columnas, miren. Donde está la columna del signo de multiplicación, la columna de la división y el vacío que me indica una nueva regla, ¿verdad? Pero primero voy a sacar esto. ¿Cuál es el camino de T' a un signo de multiplicación? Camino de T' a un signo de multiplicación. Verificamos. Camino de T' a una multiplicación. Ah, está de forma directa. Igual está de forma directa acá. Es, en este caso, asterisco Ft'. Ese es el camino para ir acá. Entonces, vamos a escribir acá. Ft'. Así es. Ahora, para irme al signo de división, es división Ft'. Siempre hay que cerciorar porque a veces las reglas no son las mismas, ¿verdad? Ahora en T sí eran las mismas, pero acá no son las mismas. Déjeme ir a revisar, es diagonal Ft', en diagonal. Diagonal Ft'. Ahí estamos las dos. Son las producciones para irme de T' a un diagonal. Ahora tengo un vacío en T'. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a los siguientes de T'. ¿Quiénes son los siguientes de T'? Aquí están. En cada columna de los siguientes de T' hay que colocar el vacío. ¿Estamos bien? Hay que colocar el vacío. Entonces venimos y colocamos cuáles son los siguientes de T'. Miren en todas las columnas que tenemos que colocar el vacío. En el más, el menos, delimitador y paréntesis cerrando. Vamos a empezar entonces. En más hay que colocar columna más. Aquí está. Estoy en T', ¿verdad? Aquí va a ir un vacío. En menos tiene que ir un vacío. En signo, en el delimitador, perdón, tiene que ir un vacío. En el paréntesis cerrando tiene que ir un vacío. Y ahí están todos los elementos, miren. Este y este. Se te colocó un vacío en cada uno. Porque en mi conjunto de primeros aparece un vacío. Ya está listo. Ahorita nos tocaría de último, la última fila, que es F. Busquemos cuáles son las columnas de F. Ahí estamos. Es paréntesis, abriendo, num y id. Son las 3 columnas que vamos a marcar. Paréntesis, num y id. Entonces, ¿cómo le hago pasar de F a un paréntesis? Vamos a ver. De F a un paréntesis. De F a un paréntesis, esta es la producción, miren. Paréntesis paréntesis. Entonces, busco un paréntesis, que es en donde debe de ir. Paréntesis paréntesis. Ahora bien, F a num, según mi primero. F a num, ¿cuál es el camino? De F a num es directo, miren. De F a num es num la producción. Entonces aquí, de F a num es num. Esa es la producción. De F a id. De F a id también es directo, miren. De F a id es directo. Entonces, en la columna de ID va a ir también ID. Y ya no tengo más primeros ni elementos y mi tabla me quedaría de esta forma. ¿Alguna duda con la tabla? Cada espacio vacío, estoy hablando de este vacío, vamos a colocar este vacío, este vacío, este vacío, este vacío, este vacío. Todos los vacíos que quedaron son errores. Cuando nos caigamos a esa celda, si estoy analizando y caigo en esa celda, es un error. No puedo caer yo en esas celdas vacías. ¿Estamos bien? Todos son errores.
todos son errores. Entonces, no puedo caer yo en esto. ¿Estamos claros? Todo lo que está marcado en verde son errores. Lo demás, funcionamiento. Entonces, ahorita vamos a trabajar nosotros, o vamos a hacer nuestro análisis. Me indican, por favor, cómo estamos por el momento. ¿Todo bien? Solo disculpe, me dejaría tomar una captura, pero que se pudiera ver todo lo de la pantalla, disculpe. Claro, Francisco, con mucho gusto. Ahorita lo vamos a colocar. Gracias. Vamos a ver si logran ver. No sé si alcanzarán a ver. Eso sería todo. Pero eso ya que está normalizada la gramática es que lo podemos hacer. Así es, Pedro. Primero hay que normalizar. Si no está normalizado, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Primero hay que normalizar. Entonces, cuando usted le den una gramática, antes de hacer todo este proceso tiene que estar normalizado. Si no está normalizado, normalícelo. Si lo empieza a trabajar sin normalizar, no va a poder. No se va a poder. Bueno, hagamos nuestro análisis entonces. Vamos a... Voy a crear una imagen de la tabla, que es la que más nos va a servir ahorita. Listo. Vamos a hacer nuestra tablita. Y vamos a hacer una pequeña operación. Recuérdense que nuestra pila es esto. Vamos a hacer más grande porque ese se vuelve un poquito extenso. Recuérdense que de este lado van las producciones. Las reglas de producción. Y de este lado vamos a colocar la cadena, en este caso el listado de tokens que ya tenemos. Entonces, ¿cuál sería? Vamos a verifiquemos esta gramática. Según veo esta gramática, vamos a hacer un ejemplo bastante pequeño para que podamos entender bien. Podemos hacer esta operación. Vamos a armar una operación según la gramática que nos están dando. Podemos trabajar esto, paréntesis. Podemos escribir nosotros num más num por id. Voy a hacer uno pequeñito. ¿Sí? Esto acepta más sumas, más restas, más multiplicación y todos esos detalles. Pero en este caso solo quiero trabajar nada más con lo más pequeño que yo pueda, por el momento, ¿verdad? Por el momento. Entonces vamos a colocar num por id. Entonces, ¿cuál es lo que voy a trabajar? Mi cadena es num, paréntesis, num por id. Y cerramos. En este caso podemos cerrar. Y recuérdense, tope, tope. ¿Qué es lo que hay en nada más? El axioma principal. ¿Quién es el axioma principal? E. Este es el axioma principal. Lo único que vamos a tener nosotros es la E.
que es en donde nosotros vamos a empezar a trabajar. Entonces ahorita vamos a empezar a comparar cada uno de esos elementos. Y empezamos a comparar E con un paréntesis. Entonces vamos a la tablita rapidito. Por eso les dije, no podemos caer en un vacío. Entonces tenemos de E, vamos a marcar aquí con otro color, de E, y esto es lo que se está comparando. Miren, sí hay regla. Si hubiera caído acá, error sintáctico. ¿Estamos bien? Error sintáctico, perdón. Entonces, rapidito, el compilador le marca el error y hay que empezar a trabajar en modo pánico o una recuperación de nivel frase, ¿verdad? Entonces, en este caso no hay ningún problema porque sí hay una función que llama, cuando están esos dos parámetros de la E y el paréntesis, está la función en este caso. Entonces, lo vamos a empezar a trabajar. No voy a llevar el delimitador, pero sí siempre tiene que ir, ¿estamos bien? Para no confundirlos. Esto se convierte a una T E', según la tablita, ¿verdad? Y de que hay de este lado, sigue habiendo el mismo. Aquí no hay ningún movimiento en la otra pila. Ahí estamos. Ahora, perdón. Recuérdense que se coloca la producción, pero al revés. Yo la coloqué aquí mal. La colocamos al revés. Sería E', T. ¿Sí? Lo tienen que colocar al revés. La producción tiene que ir de forma contraria. Entonces, vamos a comparar T con paréntesis abriendo. Vamos a buscar esa función. Paréntesis abriendo. Perdón, es T. Perdón. Es T con paréntesis abriendo. ¿Cuál es? Ft', ¿verdad? Ahí está la regla. Ft'. No caímos en vacío. Ft'. Entonces, la E en este caso va a seguir ahí porque no estamos trabajando esa parte. Entonces, esta E' tiene que seguir acá. Lo que se trabaja ahorita es la T. Es la T. Entonces, tiene que ir T', F. ¿Sí? Se colocan al revés. T', F. Ahora, del otro lado sigue igual. Aquí no hay absolutamente nada todavía. Num por ID. Ahora vamos a comparar F con paréntesis abriendo. Vamos a buscar la función F con paréntesis abriendo. F, paréntesis abriendo. La producción es esta. Miren, la producción es paréntesis E paréntesis. Entonces, vamos a lo que está en la pila de fondo, sí, que siga ahí, que es el E', T' y paréntesis E paréntesis. Y de este lado, paréntesis num por ID. Ahora bien, se coloca al revés, perdón, se coloca al revés. La producción se tiene que colocar al revés. Entonces, ¿cómo se tiene que colocar al revés esa producción? Primero iría cerrando E abriendo. Al revés. ¿Estamos bien? La producción va al revés. Espero que no se hayan confundido cómo se escribió. No es que haya destruido el grupito, no, sino que escribimos la producción al revés. Empezamos por el que está de último, luego el de en medio, luego el que está de primero. ¿Estamos bien? Se escribe al revés las producciones. Siempre esa regla nunca va a cambiar. Entonces ahorita vamos a comparar primero con primero, paréntesis abriendo, con paréntesis abriendo, ya saben qué, se elimina. Se elimina. Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo en la pila? En la pila lo único que tengo es E', T', paréntesis y E. Aquí que tengo num por ID y paréntesis. Ahora bien, seguimos comparando. Ahora nos toca comparar E
con num. Vamos a ir a buscar la función e con num. A ver, ¿cuál es? E con num. E con num. La regla es t e prima, ¿verdad? Esa es la regla, t e prima. Entonces lo escribimos e prima t, ¿verdad? E prima t. Entonces venimos acá, esto no se toca. Esto tampoco se toca, esto se toca. La e es la que se tiene que cambiar a un et prima. E prima t. Porque aquí aparece t e prima, entonces aquí escribimos e prima t, va al revés. Y de este lado sigue siendo num por id. Ahorita vamos a comparar t con num. T con num. T con num. Regla t con num. ft prima. Entonces t prima f. T prima f. Entonces de este lado va a ir e, lo que ya está, ¿verdad? Lo que no se toca. La t se tiene que convertir en un t prima f. T prima f. Y de este lado sigue siendo num por id. F con num. ¿Cuál es la función f con num? F con num sería f con num es directamente el num. Se convierte en num de forma directa. Entonces venimos acá, e prima, t prima, paréntesis, e prima, t prima y num. Y de este lado tenemos num por id. Num con num, ya saben, desaparecen. Cuando se topan con los iguales, desaparecen. Entonces, ¿qué es lo que nos quedó en la pila? Nos quedó e prima, t prima, paréntesis, e prima, t prima, y de este lado, producto, id, paréntesis, el signo de multiplicación, paréntesis, id. Ahora tenemos que comparar t' con el signo de multiplicación, t' con signo de multiplicación. T' multiplicación. T' con multiplicación. ¿Cuál es la regla? Aquí está la regla, vean. Signo de multiplicación, ft'. Signo de multiplicación, ft'. Entonces vamos a colocar acá e', t', paréntesis. T' se tiene que convertir a t' f multiplicación. T' f y multiplicación. Solo quiero verificar. Multiplicación ft', multiplicación ft'. Ahí está. Ahora del otro lado va id. Iguales se van. Cuando la cima es igual de las dos pilas, se tienen que desapilar. Entonces ahorita vamos a colocar lo que quedó en la pila, que en este caso es e', t', paréntesis, e', t' y la f, y de este lado solo tenemos un id y el paréntesis ya nada más. F con id. ¿Cuál es la función f con id? La función f con id, permítame, f con id, es id de forma directa. Miren, f con id es id de forma directa. Entonces, lo vamos a convertir a e', t', paréntesis, voy a escribir bien, t', paréntesis, e', t', y aquí es directamente a id. Directamente a id. Y de este lado es un id y el paréntesis. Y en la cima hay id. id. Se van. Ahora lo que tenemos en la pila únicamente es
una E', T', E', T', y de este lado solo hay un paréntesis. T' con paréntesis cerrando, T' con paréntesis cerrando, T', paréntesis cerrando. ¿Sí? T' con paréntesis cerrando, vacío. ¿Qué dice ahí? Desapile lo que tenga en la, ¿cómo se llama? En la cima de la pila de las producciones. Eso es lo que quiere decir el vacío, que desapile. No es un error, sencillamente le está diciendo, por favor desapile lo primero que tenga en la cima del lado de producción. Entonces vamos a desapilar, porque eso nos está pidiendo. El vacío significa desapilar. Entonces únicamente, no es que haya desaparecido porque así, sino que en la tabla nos está indicando que tenemos que realizarlo. En este caso nos quedaría E', T' y E' y el paréntesis. Ese paréntesis empezó a desapilar. Ahora E' con paréntesis cerrando. E' con paréntesis cerrando. E', paréntesis cerrando, que es otro para desapilar. Bueno, otro que se va a ir. Entonces nos quedaría nada más E', T' y paréntesis. T' paréntesis, a ver qué hacen. T' paréntesis. T' paréntesis. T' paréntesis. T' paréntesis. ¿Qué es? Desapilar. Nuevamente. Entonces hay que desapilar nuevamente. Si la tabla dice desapile, pues no nos queda de otra más que desapilar. Se fue. Ahora E' con paréntesis cerrando. E' con paréntesis cerrando. Vamos a buscar E', paréntesis cerrando, ¿verdad? Estamos bien. E', paréntesis cerrando. Verifiquemos. Solo déjeme ver si no nos equivocamos en nada. Creo que no. E', los escucho. Disculpe por la interrupción. Fíjese que ahí creo que se le olvidó colocar el paréntesis cerrado a la hora de copiarlo. Por eso es de que ahorita no le aparece. Sí, tenemos un paréntesis. Abajo. Ah, sí es cierto. Si no lo copió. Lo dejé. Voy a ver en dónde lo dejé. Aquí lo dejé, vean. Aquí lo dejé. Es cierto. Aquí hay un paréntesis cerrando. Voy a corregir esta parte. Aquí fue donde no lo copié. Gracias, muy amable. Ya me parecía raro porque no estaba funcionando. Ahí estamos. Y luego cuando desapiló esa T, acá quedaba el paréntesis. Hasta ahí estamos. Perdón. Hasta aquí estamos, ¿verdad? Me comí este paréntesis, me lo comí acá. Hasta ahí iba. Pero T' con paréntesis, solo déjeme verificar. T' con paréntesis debe desapilar. T' con paréntesis desapila. T' con paréntesis sí desapila. Ahí vamos bien. Ahora sí. Ahora tenemos acá paréntesis y paréntesis. Se eliminan. Hasta ahorita lo eliminó. Entonces, Y que ahí no bajamos E', porque no lo hemos desapilado. ajá, aquí todavía no. Vamos a borrar esto, que es lo que venía corrigiendo. Este ID, quitó este ID, luego esto lo eliminó y lo que tengo de este lado por el momento es esto. La E', T', paréntesis y E'. Eso es lo que tengo ahorita porque la T' lo desapiló. Ahora E', paréntesis. Debería de desapilarlo. E', paréntesis, desapila.
Aquí está, vean, vamos bien. Ahí está el desapilaje. Entonces lo va a desapilar también. Nos quedó en este caso E', T', paréntesis, y de este lado, paréntesis. ¿Sí? Ahora, igual, se van a eliminar. Eliminamos, y ahora de este lado tenemos E' y T'. Aquí no es que no tengamos nada, recuérdense que aquí está el delimitador, así como está el delimitador acá. Y de hecho el delimitador viene, siempre va a ir jalando, solo que les dije que yo no lo iba a escribir para no confundirlos mucho. Pero del otro lado hay un delimitador. Entonces ahora, ¿qué nos toca comparar? T' con un delimitador. ¿Qué va a hacer el T' con el delimitador? Revisemos. T' con delimitador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Desapila. T' con delimitador, que desapile T'. Entonces tiene que desapilar T' y nos quedó únicamente delimitador, E', y del otro lado solo sigue estando nuevamente el delimitador. Ahora E' delimitador. E' delimitador. E' delimitador. Sí, que se desapile. Pero nunca caímos al espacio del error. Delimitador. Y el algoritmo dice que cuando nos topemos nosotros delimitador y del otro lado hay un delimitador, entonces las pilas están vacías. Entonces quiere decir de que lo que nosotros escribimos, la estructura de todo ese listado de tokens, pertenece a esta gramática, según el análisis sintáctico que se le realizó. ¿Alguna duda que ustedes tengan? No sé si tienen alguna duda. Verifiquen por favor en lo que yo paso asistencia. Para la asistencia yo la empiezo a tomar desde tempranito cuando empezamos y luego solo voy registrando. Pero quiero verificar que estén por ahí, por favor. Me pueden responder, les agradezco bastante. En caso de que no coincida una producción con un token, es que se detiene el... Exacto. Por decirles así, alguien hubiera puesto, nos hubiéramos topado en la pila, por decirles así, nos hubiéramos topado en la pila E' y un signo de multiplicación, porque alguien escribió esta operación 2 veces, alguien quiso hacer esta, voy a hacer un error, ¿estamos bien? Voy a hacer un error ahorita. Un error podría ser esto, un error sintáctico podría ser esto, que coloquemos ID por más ID. Este es un error, porque están los dos signos juntos, pero vamos a hacer la parte sintáctica para verificar cuándo o cómo fue que causó ese error, ¿verdad? Entonces, lo vamos a trabajar. Aquí tengo ¿cómo se llama? La cadena y mi delimitador. Y aquí de este lado mi delimitador y el axioma principal que es la E. Este es de donde nace todo. Entonces vamos a comparar. E lo tenemos que comparar con un ID. Entonces venimos E con ID. Buscamos. Esta no es la que voy a llevarme, esta porque esta es la que estoy manchando. Vamos a colocar toda esta parte. Okay. Muy bien. E con ID. E con ID E'. Entonces va a empezar a trabajar. Entonces sería E', se coloca al revés, E', y del otro lado sigue siendo ID por más
ID. Ahora bien, vamos a comparar T con ID. T con ID. Verificamos acá. T con ID. Verificamos, es T'F. T'F. Entonces, la E, que ya estaba aquí, que no se toca. E', y esto se tiene que cambiar a T'F. Se coloca siempre al revés, ¿verdad? Y de este lado sigue siendo ID por más ID. Okay. F con ID. F con ID. Verificamos F con ID. F con ID se cambia directamente a ID. Bueno, entonces vamos a cambiar ahorita. E', T', ID, ID por más ID. ID con ID se van, ¿verdad? ID con ID se va y únicamente me quedo de este lado E', T', y de este lado tengo multiplicación más ID. Ahora, T' con multiplicación. ¿Qué sucede T' con multiplicación? T' con multiplicación es multiplicación Ft'. Entonces se tiene que cambiar a multiplicación Ft', toda esa parte. Entonces nos quedaría la E', que no la movemos, y es T', F, y multiplicación. Y de este lado, multiplicación. Ya sabemos de que cuando son iguales, se elimina. Ahora vendría el error. Nos quedó E', T', F más ID. Entonces vamos a comparar F con el signo más y busco en mi tabla F, ¿verdad? Con el signo más, que son estas dos, ¿verdad? Venimos, error sintáctico. En esa casilla está programado el error. Entonces, automáticamente el sintáctico, ¿qué va a devolver? Error. No está bien ordenado la estructura según la gramática, porque nos quedó en un espacio donde no hay reglas. Entonces aquí se detuvo todo. Aquí ya no hay nada. Un error. No sé si me entendieron cómo se detecta el error en la tabla. Cuando nosotros caemos en un vacío. ¿Alguna duda que tengan? Todo claro, dije. Entonces, los vacíos en sí no son un error, solo nos permiten desapilar, y las celdas que no tienen nada sí son el error del que estamos hablando. Así es, Edgar. Ahí es en donde se programa el error. Ahí está cuando caiga, cuando detecta la función donde los parámetros es f y más, entonces regresa error. No hay nada que verificar. O llama a otra función, o bien directamente le marca un error. Entonces, ahí le va a decir que hay un error sintáctico, ¿verdad? Entonces va a detectar qué tipo de error es, según lo que leyó. Entonces le va a decir, fíjense que encontramos un signo más donde no correspondía. Entonces, eso es lo que vamos a colocar. Aquí encontramos un menos donde no correspondía, encontramos un error en un signo de producto donde no pasaba, por ejemplo, ¿va? Entonces esperaban esa parte. Por eso es de que revisa qué hay antes y qué hay después. Aquí nos puedo haber dicho, se esperaba un ID, se esperaba un identificador. ¿Por qué? Porque la estructura después del signo de multiplicación regresa a buscar qué era lo que necesitaba, un identificador después del signo de multiplicación, porque así está la regla dicha. Después de una multiplicación tiene que ir un F, que es un ID, es su siguiente, ¿verdad? Entonces es fácil, le va a decir ahí de que se esperaba un identificador, no un signo más, y se detuvo. Asistencia rapidito, Pedro por ahí anda. ¿Ya qué?
Gracias. Edgar. Presente, Inge. Gracias, Edgar. Miguel Alberto. Presente, Inge. Gracias, Miguel. Minor. Minor. Presente, ingeniero. Gracias, Minor. Francisco. Presente, Inge. Gracias, Francisco. Edgar. Eduardo, perdón, no está. Juan Martín. Ahí está Juan Martín. Juan Martín, como que se fue a cenar. ¿Dónde anda? A ver si aparece. Henry Giovanni. Presente, Inge. Gracias. Luis David. Luis David, no está. Mario Alejandro. Presente, ingeniero. Gracias, Mario. Pablo Daniel. Presente, ingeniero. Gracias, Pablo. Otoniel. Presente, Otoniel. ingeniero. Gracias. Erika. Presente, Inge. Gracias, Erika, muy amable. Andrews. Presente, Inge. Gracias, muy amable. Marcio. Inge. Gracias. Edin Eliseo. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches, Edin. Leider. Presente, Inge. Gracias, Leider. Juan Emanuel Ramírez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, muy bien, buenas noches. Ahí estamos. Gracias, qué alegre escuchar a todos. Bueno, entonces, este es el trabajo que hace el analizador sintáctico. Si se fijan, ya se está cerrando y se está tratando de entender toda la fase de la compilación, desde que empieza a identificar todos los lexemas, sacar tokens, los tokens los tira a la gramática se convierte en un analizador, ¿verdad? Obteniendo los primeros, los siguientes, después de haber normalizado la tablita de funciones y empieza a verificar por medio de una pila, verificar que cualquier estructura, nosotros podemos haber hecho una estructura mucho más extensa que esto, de toda la línea, porque recuérdense que evalúa línea por línea, instrucción por instrucción, dice la parte teórica, o sea, no va a tomar el código completo, sino que toma todo lo que hay en esa línea, tiene que cumplir con esa estructura, ¿verdad? Entonces, cuando ya termina de evaluar esta línea, pide otra línea más para poder evaluarlo de forma sintáctica. Entonces va a ir comparando vacío, cuando llega al delimitador con delimitador, va con la base léxica, le dice, bueno, deme otro listado de tokens, por favor. Viene y le dan otro listado de tokens y empieza a hacer su trabajo, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí, nos pasamos a la parte semántica para poder generar un código intermedio. Nosotros vamos a escribir un código intermedio de lo que el usuario haya tecleado o en su código, ¿verdad? Entonces, espero que haya entendido. Si no hay dudas, yo cierro el tema y voy a dar algunas instrucciones generales. Ok, me imagino que no. Muy bien. Qué bueno.